Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos del entretenimiento y las noticias del corazón, tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación y, sinceramente, un poco de revuelo en el mundo de la farándula turca. Vamos a adentrarnos en las recientes declaraciones del guapísimo Can Yaman y, lo que es más importante, en las supuestas palabras que habrían logrado enfurecer a Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, rumores y, por supuesto, la dosis de misterio que tanto nos gusta desvelar. Si aman las historias de amor, desamor y las polémicas de sus celebridades favoritas, han llegado al lugar correcto. Y antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el actor que conquistó corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento, ha sido noticia últimamente y no precisamente por un nuevo proyecto de actuación. En esta ocasión, la atención se centra en unas declaraciones que, al parecer, no sentaron nada bien, especialmente a una persona en particular, Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet compartieron pantalla y, según los rumores y las especulaciones de los fans, también una conexión muy especial fuera de ella. Su química en la serie Erkencikus fue legendaria, y a raíz de esa experiencia, nació una legión de seguidores que los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, trae cambios, y las cosas entre ellos parecen haber tomado un rumbo diferente. Pues bien, la chispa que encendió esta controversia parece haber sido una entrevista reciente en la que Can Yaman habló sobre su carrera, su vida personal y, de forma indirecta, sobre sus relaciones pasadas. No se trataba de un ataque directo, sino más bien de comentarios que, según la interpretación de muchos, podían interpretarse como una forma de menosprecio o indiferencia hacia algunas de las experiencias que vivió, y por extensión, hacia las personas con las que las vivió. Específicamente se dice que Can hizo referencia a cómo ha madurado como artista y como persona, y que a veces mira hacia atrás y se da cuenta de que algunas etapas de su vida, que en su momento fueron importantes, ahora le parecen lejanas e incluso poco relevantes. Y aquí es donde entra Demet Özdemir. Los fans más acérrimos de la pareja y aquellos que han seguido de cerca su historia, interpretaron estos comentarios como una forma de Can Yaman de minimizar la importancia de su tiempo juntos, de lo que significó Erkencikus y, por supuesto, de Demet. Imaginen la situación: si ustedes tuvieron una relación significativa que marcó una etapa importante de su vida, y de repente ven a la otra persona decir que esa etapa ahora le parece insignificante, ¿cómo se sentirían? Es natural que surja un sentimiento de resentimiento, de dolor, de enfado. Y esto es precisamente lo que se rumorea que le ha sucedido a Demet. La noticia saltó a los medios turcos con gran fuerza, y desde entonces las redes sociales se han incendiado con debates, opiniones y, por supuesto, especulaciones. Algunos defienden a Can argumentando que simplemente está expresando su evolución personal y profesional, que las personas cambian y sus perspectivas también. Dicen que no hay malicia en sus palabras, solo una honesta reflexión sobre su propio camino. Otros, sin embargo, se ponen del lado de Demet, sosteniendo que hay una manera de hablar sobre el pasado sin faltar al respeto a las personas que formaron parte de él. Consideran que sus declaraciones fueron, cuanto menos, insensibles y que demuestran una falta de consideración hacia los sentimientos de Demet y de los fans que tanto cariño le tienen a su historia. Y aquí viene la parte que más intriga: ¿qué dijo exactamente Can Yaman? Bueno, los detalles precisos de la entrevista son un poco difusos, ya que la información se ha filtrado y se ha interpretado de diversas maneras. Sin embargo, se habla de frases como "mi pasado es irrelevante" o "ahora veo las cosas de manera muy diferente, esas etapas ya no me definen". Cuando estas frases se vinculan a la época en la que compartía protagonismo y química con Demet Özdemir, el impacto es innegable. Podríamos decir que fue como lanzar una pequeña bomba que hizo temblar los cimientos de las expectativas de muchos. ¿Y la reacción de Demet? Pues, hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y en el mundo de las celebridades, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Su falta de respuesta pública puede ser interpretada de muchas maneras.
Por un lado, podría significar que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático y no dar pie a más polémicas. Por otro lado, su silencio podría ser una señal de que, efectivamente, las palabras de Khan le afectaron profundamente y que prefiere procesar sus emociones en privado. Algunos medios sugieren que ha estado muy concentrada en sus proyectos actuales y que ha decidido ignorar los rumores, mientras que otros apuntan a que sus amigos más cercanos han notado un cambio en su estado de ánimo. Lo cierto es que, ya sea por sus declaraciones o por la interpretación que se ha hecho de ellas, la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir parece haberse reavivado, aunque sea de forma indirecta. Para los fans, esta situación es especialmente dolorosa, porque muchos de ellos idealizaron la relación entre ambos y ver que las cosas terminaron de esta manera, o que ahora hay este tipo de roces, es decepcionante. Se ha creado un debate interesante sobre cómo las celebridades manejan su pasado, sobre la importancia de la comunicación y la empatía, y sobre cómo las palabras, incluso las dichas con aparente inocencia, pueden tener un gran impacto. Además, este tipo de situaciones ponen de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores y actrices. Cada declaración, cada gesto, es analizado al milímetro por los medios y por el público. Y cuando se trata de relaciones que capturaron la imaginación de tantos, las expectativas son aún mayores. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de tomar partido, pero es importante recordar que detrás de las pantallas y de los titulares, hay personas con sus propias emociones y sus propios procesos. Por otro lado, no podemos negar que estas polémicas, aunque a veces incómodas, también generan un gran interés. Mantienen a los artistas en el ojo del huracán, les dan visibilidad y, en cierto modo, alimentan la conversación en torno a la industria del entretenimiento. Y para nosotros como creadores de contenido, es fascinante desgranar estas historias y traerles los detalles y las diferentes perspectivas. Hemos visto cómo Can Yaman ha evolucionado profesionalmente, probando suerte en Italia, participando en proyectos internacionales y mostrando una faceta más madura de su carrera. Y también hemos visto a Demet Özdemir seguir brillando en la actuación, construyendo su propio camino y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Cada uno está siguiendo su propio rumbo, pero inevitablemente el pasado compartido sigue generando eco. La sorpresa total, como bien dice el título, radica en la intensidad de la reacción que han generado estas palabras. Lo que para Can Yaman pudo haber sido una simple reflexión sobre su crecimiento personal, para muchos, y especialmente para Demet, parece haber sido una provocación. Y es que en el ámbito de las relaciones humanas, las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir puentes o levantar muros, pueden sanar o herir. Y en el caso de dos personas que compartieron una experiencia tan intensa y pública como lo fue su relación y su trabajo juntos, la sutileza y el cuidado al hablar del pasado son, quizás, aún más importantes. En resumen, mis queridos amigos, lo que tenemos aquí es una situación compleja donde las palabras de un actor, aparentemente casuales, han reavivado viejas tensiones y generado un debate apasionado. Can Yaman, al reflexionar sobre su evolución, habría dicho frases que podrían interpretarse como una minimización de su pasado junto a Demet Özdemir. Esto, según los rumores y la opinión pública, habría enfurecido a Demet, a pesar de su silencio público. Las redes sociales y los medios turcos están que arden, dividiendo a la audiencia entre quienes defienden a Can y quienes apoyan a Demet. Es un recordatorio de cómo las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella imborrable, y de cómo las palabras tienen el poder de impactar profundamente, especialmente cuando hay una historia detrás. La sorpresa total reside en la fuerza de este eco y en cómo un comentario aparentemente menor puede encender tantas pasiones y especulaciones. Y así concluye nuestro análisis de este intrigante tema. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que las palabras de Can Yaman fueron insensibles? ¿Piensan que Demet tiene motivos para estar enfadada? ¿O creen que es solo una mala interpretación? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y saber lo que piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, recuerden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y familiares que aman las noticias del corazón y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y ven esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y sorpresas.
Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Chao.